Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUC. Mi nombre es Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. El propósito del podcast, como bien lo saben, es entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida, y en ese marco estamos hablando de problemáticas alrededor de la migración venezolana. En este bloque tenemos a dos destacados especialistas: al profesor Julio Gamero, a mi derecha, especialista en empleo y políticas de empleo de la OIT, y a mi izquierda, la profesora Isabel Berganza, investigadora y directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, antes de empezar la entrevista, un pequeño aviso parroquial. Este 27 de marzo a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho, en la sala de audiencias número 1, se presenta el libro Después de la llegada, realidades de la migración venezolana. Estará a un precio especial ese día, y también estará a un precio especial en la semana en la Feria del Libro PUC, que se inició hoy y va hasta el 3 de abril. Dicho esto, vamos a conversar un tema que ha sido particularmente sensible cuando se habla de los migrantes venezolanos, ¿no? El tema del trabajo, el tema laboral. Si tenemos en cuenta que de 397.000 ciudadanos venezolanos que estimamos han ingresado a nuestro país, son solamente 66.000 los que cuentan con permiso temporal de permanencia, quiere decir que los demás viven en cierta informalidad. ¿Cómo afecta esta informalidad al tema laboral, al tema del acceso al mercado laboral? Sí, incluso esas cifras se quedan cortas frente a lo último que ha declarado la Superintendente de Migraciones, en el cual ha señalado que a diciembre del año pasado 495.000 venezolanos han procedido a hacer el trámite del PTP. Disparamos la cifra. Claro, eso es 2 veces la PEA, la población de trabajar en que crece, el crecimiento que tiene el país, ¿no? No, además el último dato oficial del Ministerio de Trabajo en relación con el trabajo formal de la población venezolana, a julio del año pasado identificaba cerca de 17.000, ¿no? Digamos que a diciembre del año pasado llegó a 20.000, ¿no? Frente a casi medio millón que tienen el permiso o que han iniciado el trámite de permiso para trabajar. Más de 400.000 están trabajando en algún lado. Pero no sabemos dónde. Están en el sector informal, ¿no? Un sector informal que ya está bastante abultado, que ya venía bastante abultado con la población peruana, se ha abultado un poco más con la población venezolana, ¿no? Claro, y por eso también determinadas reacciones que aparecen en la encuesta que ha hecho YouTube. Sí, exactamente. Por lo menos un 50% de personas considera, perdón, un 25.7% de personas considera que los venezolanos les están quitando sus empleos a los peruanos. Pero esto no es realmente cierto, ¿no? Claro, pero ahí tu cifra, si sumas de acuerdo más muy de acuerdo, tiene 75%. Claro, si subo el de acuerdo más muy de acuerdo, sí es cierto, se tiene una cifra bastante más alta, ¿no? Entonces, sí. Pero digo, esto no es del todo cierto, ¿estamos ante un prejuicio o estamos ante una realidad? Yo creo que, bueno, y en torno a lo que se está hablando, es cierto que primero yo creo que hay una tendencia a formalizarse de la población venezolana, ¿no? En el sentido de que el porcentaje que ha ido solicitando su PTP ha ido incrementando, ¿no? Bueno, también porque evidentemente el cierre de la posibilidad de acceder al PTP ha hecho que muchos de ellos cada vez tiendan por lo menos a la formalización en cuanto a la residencia y a poder trabajar formalmente. Y creo que eso es un elemento positivo, ¿no? Evidentemente, las personas venezolanas cuando han acudido, como mencionaban antes ustedes, cuando han llegado al país han encontrado con un mercado de trabajo que es informal, que tiene muchas problemáticas estructurales, ¿no? La falta de supervisión, la vulneración de derechos, bueno, y que todo parte un poco del tema de informalidad, ¿no? Y evidentemente esta población sobre todo se ha centrado en ese área, ¿no? Más informal, y además también hay que tener en cuenta que incluso las personas que tienen permiso, cuando son consideradas como no domiciliadas, también tenían que, además de lo que se nos descuenta a todos de nuestro sueldo, de lo que percibimos, a ellos se les descontaba un 30% más por ser no domiciliados, ¿no? Entonces, eso yo creo que también ha tenido influencia en que un mayor porcentaje haya tendido a trabajar en la informalidad, ¿no? Porque ya a sueldos bajos, si además
hacen descuentos, pues evidentemente no les sale a cuenta, ¿no? Como diríamos. Claro, pero o sea, deberíamos partir de la línea de que no es que ellos hayan llegado a informalizar el sector laboral ya era informal, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los efectos de su llegada? Bueno, en el caso del mismo sector informal, ahí además si la economía peruana ya no crece al 8 o 7, sino crece al 4 o 3, las oportunidades de ampliación del dinamismo económico también se reducen, y eso hace que el sector informal, ha entrado más cantidad, pero el ingreso a repartirse no ha crecido tanto, entonces también el ingreso medio tiende a reducirse. Las cifras oficiales que han salido nos estarían indicando, y lo digo en condicional todavía, pero una primera versión de ellas estaría indicando de que ya hay un efecto en el tema de salarios, ¿no? Porque las cifras del Instituto de Estadística indican de que el año pasado, en relación al 2017, el ingreso promedio, que es tanto la remuneración de asalariados como el ingreso de los independientes, en el caso de Lima metropolitana, ¿no?, que es la que concentra la mayor cantidad de migración venezolana, ahí solo ha crecido 1%, frente a una inflación de poco más de 2%, o sea, ya hay una pérdida en el poder adquisitivo. Entonces, me parece que ya hay un efecto por ese lado, a lo cual se suma también el tema de fiscalización, ¿no?, de una ausencia de fiscalización, porque claro, no hay ninguna evidencia fuerte, pero de lo que uno conversa encuentra de que en empresas formales, en el sector formal, a la población venezolana se le está como el dicho de mismo puesto de trabajo, ¿no?, de igual valor, igual salario, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Pero bueno, digamos que ese es un problema que creo que es como muchos otros problemas en el sector del trabajo, se han visibilizado con la llegada masiva de la población venezolana, pero ya estaban ahí. O sea, si venía una persona de otra región del país, de repente acá también entraba o al mercado informal o a hacer, a percibir un ingreso, si en caso trabajaba en alguna empresa, un ingreso menor al que percibiría otra persona, ¿no? Entonces, digamos, esta visibilización de problemas, ¿nos puede dejar alguna lección positiva? Yo creo que es importante enfocar bien las causas de los problemas. O sea, creo que evidentemente, y las percepciones ¿no?, que se estudian aquí en los datos que has mencionado antes, creo que como casi todas las percepciones tendrá una parte cierta y una parte de prejuicios, ¿no?, de elementos, bueno, pues por la prensa, por los datos que vamos oyendo, incluso las fake news, ¿no? Entonces creo que a nivel del sector de trabajo sí que creo que es importante eso, poner las causas de los efectos que está teniendo la población venezolana en las reales causas, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, todo el tema de la bajada de sueldos, ¿no? O sea, ¿por qué al final, si los empleadores están dispuestos a, para conseguir mayor beneficio, no pagarles el sueldo mínimo a las personas, ahí la causa del problema no es la persona que está dispuesta a trabajar por menos dinero, ¿no?, sino el empleador que no cumple la norma y el Estado que no logra supervisar, ¿no? Entonces, creo que en el mercado de trabajo, que ya en Perú, como mencionaba antes, tiene mucha problemática, es una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, para mejorar las condiciones del mercado de trabajo, ¿no?, y hacerla más acorde a los derechos, ¿no? Bueno, como usted bien dice, es una oportunidad, pero o sea, ¿qué cosa tendríamos o qué necesitaría el Estado para aprovechar esta oportunidad de ser un poco más formal, de trabajar un poco más en la fiscalización, ¿no?, a raíz de lo que se ha visibilizado con esta llegada masiva de venezolanos? O sea, ¿qué cosa, por dónde tendría que empezar el Estado? Bueno, primero tendría que cambiar la perspectiva que durante mucho tiempo tuvo la Dirección de Migración Laboral, ¿no?, que está en el Ministerio de Trabajo, porque hasta no hace mucho
el Perú no es que haya sido un país receptor de población migrante, Exacto. ¿no? Sino que era más bien un país donde salía nuestra población a tratar de ubicarse fuera. Entonces, la Dirección de Inmigración Laboral tenía otra mirada y otras herramientas. Más bien ahora lo que toca es que un poco repiense, ¿no? Esos enfoques, esas herramientas que al final devienen en políticas a efectos de qué hacemos, cómo afrontar un choque de esta magnitud, ¿no? Un choque en el sentido de lo que significa, sobre todo el año pasado, una incorporación muy importante de población que no estaba pensada, pero que por las razones que conocemos ha ingresado al país, ¿no? Entonces, eso supone ver, por ejemplo, cómo los diferentes servicios públicos de empleo se amplían para acoger a esta población, cómo se introducen también determinados cambios normativos como los que señaló la profesora en relación con el impuesto a la renta para personas no domiciliadas. Es decir, y cómo se aprovecha también ese talento humano que tienen también estas personas y que pueden ayudar a cerrar brechas que tenemos en el país. Es decir, hace falta todo ello. Bueno, en todo caso tendríamos que diferenciar un poco la población que viene a insertarse en el empleo informal y la población que viene al empleo formal, ¿no? Me imagino que debería haber alguna política distinta para ambas poblaciones, porque la mayoría que viene al sector formal, perdón, por decir sector formal quise decir sector profesional, ¿no? La población que viene profesionalizada tiene otras expectativas, aspira a otras cosas y el Estado, o mejor dicho, la sociedad peruana está preparado para responder a esas expectativas. Creo que, como dice el profesor, hay que establecer una estrategia y una política pública para para aprovechar, ¿no?, la oportunidad que supone la llegada de personas cualificadas a Perú, ¿no?, sobre todo, y eso implica diferentes elementos, desde conocer realmente o sea, son profesionales de qué áreas, ¿no? Luego todo el tema evidentemente de títulos, ¿no?, que la SUNEDU, bueno, ha venido implementando y ha venido intentando facilitar, pero bueno, que tiene sus dificultades también y las dificultades que surgen en Venezuela también, ¿no? Eso es otro, ¿no? Cómo hacemos que sus títulos sean válidos acá, y por otro lado también un poco cómo conocemos las brechas ¿no?, de la demanda y la oferta que hay, ¿no? Y entonces hay diferentes profesionales que yo creo que si se les reconociese el título tendrían muy fácil la inserción dentro de sus áreas, ¿no? Y evidentemente también eso implica a lo mejor una política pública de actualización porque bueno, a veces las personas no vienen específicamente, aunque son profesionales del área, pero se necesitan especificidades por la realidad que existe en el país, ¿no? Entonces, cierta, no sé si actualización o profesionalización en algunas áreas en el que Perú necesite, ¿no? Entonces, creo que eso es una necesidad para que las personas que son profesionales y que desean, evidentemente, yo creo que todos los que somos profesionales deseamos trabajar en nuestro rubro, ¿no? Sí. Y aportar a la sociedad desde ahí, ¿no? Entonces creo que es verdad que la llegada de migrantes profesionales no de por sí se va a insertar, ¿no?, sino que tiene que haber una intencionalidad para que eso sea de manera positiva, ¿no? Bueno, con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC. Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, donde vemos y entendemos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos conversando con el profesor Julio Gamero y la profesora Isabel Berganza sobre el tema laboral en cuanto a los migrantes venezolanos. Y bueno, cifras de la Asociación Unión Venezolana en Perú nos dicen que un 86,6% de la población venezolana se concentra en Lima y Callao, y un estudio del perfil del emigrante venezolano nos dice que el 48% de mujeres y hombres tiene título universitario y el 18% técnico superior universitario, respectivamente. ¿Esto qué significa? ¿Cómo podríamos redistribuir esta fuerza laboral profesional?
Claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Una primera tiene que ver con el tema de la acreditación o sea, de la correspondencia de esa titulación, ¿no? Es decir, de que efectivamente si se señala que es ingeniero o es médico, que tiene esas acreditaciones y que además la formación que ha tenido es compatible o es consonante con la formación que han tenido, por ejemplo, en el Perú, los médicos cirujanos o ingenieros de determinada rama, ¿no? O sea, ese es un primer tema en el cual los colegios profesionales son muy celosos en términos de dar la colegiatura, ¿no? O la habilitación. Una segunda, y en el caso de la población venezolana, además yo recuerdo en el mes de enero, en una reunión en Cancillería viendo el tema de la migración, se señalaba que un problema grave es el tema de poder emigrar de Venezuela con todos los certificados, con todas las acreditaciones. Claro. Y que eso, un estimado que habían encontrado, costaba más o menos alrededor entre $1.300 a $1.400. Wow. Tener al día todo ello, ¿no? Entonces, ese es un segundo tema. Y el tercero es que hay que ver también cuál es el perfil, ¿no? Efectivamente de esta población profesional venezolana, que toda la evidencia estaría indicando que efectivamente un 40% tiene formación de estudios superiores técnicos universitarios. Habría que ver bien cuál es el perfil a efectos de que pueda reinsertarse en actividades en regiones del país en las cuales tenemos brechas de formación, ¿no? Y que más bien en ese sentido, bienvenida porque sería una población, una fuerza laboral complementaria, ¿no? Que ayudaría más bien a que resolvamos las diferentes necesidades que tenemos ahora en el país. Claro, ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Que el gobierno que el Estado puede aprovechar. Pero yendo un poquito más allá, ¿no? Acá nos dice 48% de mujeres y 36,8% de hombres tienen título universitario. O sea, están más mujeres que hombres. Pero me imagino que las mujeres venezolanas que vienen aquí tienen el mismo problema que tenemos las mujeres peruanas al momento de insertarnos en el mercado laboral, ¿no? O sea, las mujeres en la mayor parte del mundo, ¿no? Que el tema de los hijos, que el tema del matrimonio, que el tema de, no sé, me imagino una migrante venezolana con 3 hijos, 4 hijos, y diciéndole el empleador, bueno, si tienes 4 hijos y no eres de acá, pues puntos menos, ¿no? Sí, evidentemente el ser mujer condiciona la inserción en el mercado laboral y tiene dificultades añadidas, ¿no? Porque normalmente las mujeres son las que cumplen la función del cuidado, ¿no? En la casa, entonces tanto a personas mayores como a niños, evidentemente es una dificultad añadida, y además siendo migrantes más porque ya no se cuenta muchas veces con la red de apoyo que las personas nacidas en el país o que han crecido aquí y que pueden tener una red más extensa, pueden contar, ¿no? Entonces, evidentemente para las mujeres existen dificultades añadidas, las cuales si queremos promocionar, ¿no? La igualdad de oportunidades habrá que tener en cuenta, ¿no? Además, bueno, de elementos que han ido surgiendo también en otras áreas relacionadas específicamente con la mujer venezolana, que tiene que ver a veces con el prejuicio o la idea que ha surgido de todo el tema de la hipersexualización de la mujer venezolana, que eso también conlleva riesgos adicionales, ¿no? Se ha visto en prensa, ¿no? Bueno, pues desde las vendedoras que están en la calle y los riesgos que eso puede conllevar, bueno, luego en las empresas formales o los trabajos formales también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, la mujer inmigrante tiene, ¿no? Por ser mujer y por ser migrante, tiene sus especificidades que hay que tener en cuenta a la hora de insertar. Claro, es doblemente vulnerable, ¿no? Es doblemente vulnerable. Pero como conversábamos en la pausa, como conversábamos con el profesor Julio, el Perú normalmente no ha sido un país receptor, ha sido un país del cual salían las personas, del cual migraban las personas. Entonces, esta oleada de migración extranjera, porque vamos, Lima sí es una ciudad que recibe migrantes de otras regiones, ¿no? Pero esta oleada de población extranjera nos ha, como ya hemos visto a lo largo del programa, nos ha hecho ver varias de nuestras carencias, varias de nuestras falencias. Hay experiencias de otros países que sí han sido receptores antes, como mencionaba el profesor, Chile o Argentina,
que de repente tienen otras prácticas al momento de recibir a estas personas migrantes profesionales o no profesionales, ¿no? De repente, ¿hay alguna lección que nosotros podríamos sacar de dichos países? Claro, lo que ocurre que en el caso de Chile, que tiene una presencia muy importante de médicos, de profesionales del sector salud ecuatorianos en su país, es así una migración, vamos a decir, planificada. Okay. Es decir, dada la carencia de profesionales en esa rama, entonces voy generando mecanismos desde incorporarlos en procesos de posgrado, okay, ¿no? Para que luego se inserten fácilmente, ¿no? Y es mano de obra calificada, ¿no? En el caso de Argentina, más bien lo que hemos visto es de que una parte importante de población peruana hace más de una década, o hace 20 años, vio a Argentina como un destino de migración para obtener ingresos dada la situación del mercado laboral peruano, ¿no? E incluso ahí ha sido una población básicamente no calificada la que se ha insertado, pero después yo recuerdo un gobierno anterior en Argentina hace unos 7, 8 años, generó un programa para regularizar a esta población que había ingresado o que estaba en condiciones no regulares, ¿no? Generó un programa masivo de regularización. En el caso nuestro, creo que ahí una mirada intersectorial es clave, pero también una mirada que ahora ponga su acento más en el empleo, ¿no? Porque si es población que ya vino, que ya ha tenido un año, por ejemplo, en el país y se mantiene, es una población que junto con el tema de la ayuda humanitaria, que es clave en un momento inicial, ahora en la fase de integración sociolaboral es clave el tema del empleo. Entonces, ahí el tema de las políticas de empleo tienen que ser expansivas para poder absorber, incorporarlas a esta población y sobre todo para que la población peruana no sienta que una población, en este caso extranjera, está teniendo, diremos, más oportunidades que ella, ¿no? Entonces, eso hay que buscar también que expandir. Y eso tendría que reflejarse pues, en los presupuestos que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el sentido de que si ya resultaban insuficientes para atender las necesidades de la población peruana, ahora que se expande a población inmigrante, tienen que ponerse las alertas más atentas a recursos y expansión de servicios para atender ordenadamente a esta población. Entonces, claro, no es vano insistir en la idea que no es que los venezolanos hayan traído el problema, sino que se han visibilizado los problemas que ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Sí, incluso recogiendo un poco lo que decía el profesor, yo creo que a nivel de los procesos de integración, evidentemente para todas las personas el trabajo y las condiciones en las que trabajamos influyen no solamente en las horas que están en el trabajo, sino que influyen en cómo se desarrolla nuestra vida, ¿no? Y uno de los elementos, por ejemplo, que surgen en las investigaciones es todo el tema del gran número de horas que trabajan las personas venezolanas, entonces que no les permiten desarrollar otras áreas de su vida, que entiendo que eso no es solo específico para los venezolanos, sino también para las personas peruanas, ¿no? Entonces, el hecho de incidir en una calidad del empleo, en una calidad entendida ampliamente, no solo los sueldos, sino también el que tengan unas condiciones dignas, con unos horarios, ¿no? y con una supervisión de que esas condiciones se sigan, evidentemente va a influir en que sus procesos de integración sean positivos y eso influye en una convivencia también positiva, ¿no? de venezolanos junto con peruanos, ¿no? Y como mencionaba antes, creo que es una oportunidad porque sí creo que el ingreso de esta cantidad de personas a la población activa, ¿no? Económicamente activa, evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Pero creo eso, o sea, que lo que están haciendo es poner a vista de todos los problemas que ya existían, entonces creo que el Estado lo tiene que, y la sociedad lo tiene que asumir como eso, como un reto, como una oportunidad y también que llegar a conseguir que las personas peruanas veamos o no que esto es una oportunidad para mejorar la calidad del mercado laboral para
todos y para todas, ¿no? Y eso realmente es algo que es necesario, ¿no? Para una mejor calidad de vida en nuestra sociedad. Sí, definitivamente es necesario y definitivamente en esta conversación han salido varias posibilidades, varias oportunidades para el Estado para poder mejorar, no solo en el tema de inclusión de migrantes, sino también para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, nosotros peruanos que vivimos y sufrimos en este país desde que nacimos. Muchísimas gracias, profesor Julio Gamero, por venir. Muchísimas gracias, profesora Isabel, por estar aquí. De verdad ha sido súper aleccionador conversar con ustedes. Y bueno, esperamos que nuestros oyentes, que las personas que nos están viendo por Facebook también hayan podido aprovechar esta conversación. Bueno, como dato final, el 81% de venezolanos está dispuesto a reubicarse, así que no todos pretenden vivir aglomerados en Lima metropolitana y subiendo a los carros a vender caramelos, ¿no? O a regalar sus billetes, porque es increíble, cada vez hay más venezolanos que te regalan los billetes porque ya no valen absolutamente nada y te dicen, dame tu voluntad, ¿no? Entonces, miren qué grave hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero bueno, tomemos esto como una oportunidad para tener un mejor Estado, para ser nosotros una mejor sociedad y, ¿por qué no, mejores personas? Eso fue todo. Esto fue su podcast Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUC, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias.